Bienvenidos a nuestra serie sobre principios para vivir en una pandemia. Hablamos de una fe que funciona cuando la vida no. Hemos estudiado el libro de Santiago, esta es la parte 12. Si deseas descargar las notas del mensaje, desde donde estás puedes revisarlas mientras que vemos el capítulo 2. En la actualidad, nuestra cultura está invadida por productos falsos. Casi cualquier cosa real se falsifica y se compra a un mucho más barato precio. Vuelo por muchos aeropuertos internacionales de todo el mundo y en muchos países puedes comprar un Rolex falso de $15,000 por solo $100. Y este se ve idéntico al original. Y claro, hoy puedes mejorar tu cuerpo con uñas postizas, cabello, dientes postizos, partes del cuerpo falsas donde quieras, bronceado. Y luego sales y puedes comer un taco con carne falsa y queso falso y poner azúcar falsa en tu café. Y puedes usar ropa de diseñador falsa hecha de cuero falso y piel falsa, mientras compartes noticias falsas a tus amigos falsos en las redes sociales con tu identidad falsa. Bien, hay algunas áreas en la vida donde falsificar funciona bien, tan bien como lo real, pero hay un área donde debes tener lo original. Y es esta. Debes tener una fe verdadera, no falsa. Fe o no te sirve. En la Biblia, en este libro, hay más de 6,000 promesas de Dios que Dios te hizo a ti. Necesitas estas promesas para seguir estable y fuerte y sano durante esta pandemia. Pero para acceder a esas promesas, debes tener una real, legítima, genuina fe. La fe falsa no tiene poder para cambiarte, no tiene poder para salvarte, no tiene poder para responder tu oración. La fe falsa no tiene poder para transformarte. Y cuando la vida no funciona, como en esta pandemia del COVID-19, la fe falsa, esa fe, tampoco funciona. Bien, en el libro de Santiago llegamos ahora a la segunda mitad del capítulo 2. Y nos presenta un pequeño ensayo escrito para conocer la diferencia entre la fe verdadera y la fe falsa. Te quiero garantizar esto hoy. Esto va a ser un gran cambio en tu vida. Esto va a ser muy, muy útil y es muy simple de entender, pero es muy básico la diferencia entre la fe falsa y la fe real. Ahora, por ejemplo, algunos se preguntan por qué sus oraciones no son respondidas. Tal vez el problema no sea tu petición, pero podría ser que has usado fe falsa. El pasaje de hoy en Santiago 2 te ayudará a conocer la diferencia entre verdadera y falsa, que no puede ayudarte. Bien, quiero leerte Santiago capítulo 2, versos 14 al 20. ¿Está bien? Dice así. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe, si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, «Adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien», pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta y es inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Ahora, después de leer el pasaje que recién leí, seguro que algunos piensan que Santiago contradice a Pablo, quien escribió algunas de las cartas en la Biblia. Pero esto no es así. Santiago y Pablo no se contradicen entre sí, más bien se complementan entre sí.
y pueden ver cómo se complementan en el esquema de la tabla que puse en sus notas. Miren esta tabla. Por ejemplo, cuando Pablo escribe, el énfasis de Pablo es cómo saber que soy salvo, cómo saber que lo soy, pero el énfasis de Santiago es cómo mostrar que soy salvo, cómo mostrar que lo soy. El enfoque de Pablo al escribir de esto se enfoca en la raíz de mi salvación, que es interna e invisible. Santiago se centra en el fruto de mi salvación, que es externo y visible. Son dos caras de la misma moneda. Cuando Pablo habla de, cito, obras, está hablando de cumplir las leyes judías para convertirte en creyente. No puedes, no te salvarán. Cumplir las leyes judías, pero cuando Santiago usa este término y habla de obras o buenas obras, está hablando de vivir como Jesús, porque ya eres un creyente. Bien, ¿cuál es la verdadera fe? Santiago nos dice cuatro cosas que esta fe no son. Y luego nos da dos ejemplos de lo que la fe real sí es. Ahora, al revisar esto hoy, estos puntos pueden usarse como cuestionario para autoevaluación. ¿Tengo yo estos rasgos de fe salvadora en mi vida? Primero, Santiago 2.14 dice, Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Quisiera que encierres, si tomas notas, la palabra decir. ¿De qué sirve decir que tienes fe si no lo demuestras con tus acciones? Esto es lo primero que dice, que la verdadera fe no es. La fe verdadera es mucho más que solo palabras que digo. La verdadera fe es más que solo palabras que digo. Es más que una oración memorizada. A veces la gente ora, ahora me acuesto a dormir, ruego al Señor guardar mi alma, etcétera, etcétera, etcétera. Y no significa que seas cristiano, que conozcas al Señor, que tengas fe. Es algo que dices. Repetir algo que escuché a otra gente decir no significa tener verdadera fe. Decir, afirmar que yo tengo fe real, no prueba que tenga fe real. Conocer toda la jerga religiosa y todas las frases solo porque dices que tienes fe no garantiza que tú en verdad la tengas. ¿Conociste a alguien que sonara como un creyente? Digo, se saben las frases correctas, pero su estilo de vida es una diferencia de 360 grados o más. Su vida no coincide con sus palabras. ¿Sabes? Los estudios muestran que en los Estados Unidos la mayoría de la gente afirma ser cristiana. La gran mayoría lo afirma. Dicen, yo soy cristiano. Pero no actúan como tales. No actúan así. Y vimos estallidos de racismo recientemente esta semana. Eso no es como Cristo. Cuando tratamos a otra gente con falta de respeto. Y mucha gente vive como quiere vivir. Eso no es fe. ¿Sabes? Hoy cometemos un error y etiquetamos a cualquiera que sea celebridad o a las estrellas de los deportes como cristianos y solo vagamente suenan como cristianos. Mira, alguien se levanta en los Grammy Music Awards y dice, quiero agradecerle al hombre de arriba. ¿De quién hablan? ¿El productor? Eso no significa que es cristiano. Dice, solo porque dices que tienes fe, no significa que la tienes. La verdadera fe es más que palabras. En Mateo capítulo 7, verso 21, Jesús dijo, No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. ¡Wow! No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán, dice Jesús, solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No es solo lo que dices, es que haces. ¿Alguna vez manejando te insultaron? ¿Y luego al pasar tienen una calcomanía cristiana atrás? ¿Sabes? Yo podría decir, por ejemplo, diría o afirmaría ser el mejor bailarín en todo el mundo. Pero no lo haría verdad. Y en cuanto empiece a bailar sabrás que no era cierto. Ahora, ¿qué valor tiene la fe falsa? ¿Qué valor tiene la fe falsa?
Ninguno, no lo tiene, no vale. Hablar es fácil. La verdadera fe es más que solo palabras que digo. Número 2. Santiago dice también, la fe verdadera es mucho más que una emoción sentida. Lo dice en el siguiente verso. La verdadera fe es más que una emoción que siento. Puedes sentirte inspirado y emocionalmente conmovido y sentir un escalofrío en las venas y que se te erice la piel y ser realmente emocional y nunca tener verdadera fe. Santiago nos da un ejemplo de esto. En Santiago capítulo 2, versos 15 al 17 dice, Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene que comer ni con qué vestirse y uno de ustedes le dice, Adiós, que tengas un buen día. Abrígate mucho y aliméntate bien. Pero no le da ni alimento ni ropa. ¿Para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. A menos que produzca buenas acciones, está muerta. La fe está muerta y es inútil. ¿Ves el sarcasmo que Santiago usa aquí? Dice que te encuentras con alguien que no tiene trabajo y ahora hay 32 millones de personas sin trabajo en este país y necesitan comida y están esperando y tú te acercas y dices, hey amigo, lo siento por ti. Aguanta, anímate, no pierdas la fe, no te preocupes, sé feliz. Usamos todos estos grandes clichés y lugares comunes al decir, ¿sabes qué? Oraré por ti. ¿Sabes? No necesita oración, sí comida. Está bien, puedes decir todas estas palabras, pero no es fe a menos de que hagas algo al respecto. Si mi dedo se atrapa en la puerta de mi auto y no puedo sacarlo, no necesito simpatía, necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes a sacar mi dedo de la puerta. No necesito que me digas, sabes, hermano, siento tu dolor. Solo déjalo fluir, déjalo fluir, déjalo fluir, déjalo fluir. No, la verdadera fe es práctica. Se involucra con las necesidades de la gente. Ahora, ¿por qué les enseño esto, miembros de Saddleback? Porque ustedes, miles y miles de ustedes, hacen esto literalmente cada semana durante el COVID-19. Tenemos 10,000 personas o más repartiendo alimento y suministros a la gente, en necesidad literal cada semana. Así, esto es una verdadera fe. Justo hoy, en solo un día, en una locación, se alimentó a 840 familias sin trabajo, solo hoy, en uno de 897 bancos de alimentos. Y justo hoy, 256 personas oraron para recibir a Jesús. Justo hoy, una línea de comida. ¿Quieres llevar a alguien a Jesús? Te lo dije antes, sé voluntario en este ministerio. Durante esta crisis, aprenderás a guiar a alguien a Cristo muy rápido y muy fácil. La fe es más que las palabras que digo. La fe es más que las emociones que siento. Número 3. Santiago dice, la fe verdadera es mucho más que una idea a debatir. La verdadera fe es más que una idea a debatir. Y dice eso en el siguiente verso, en Santiago 2. Para algunas personas la fe es solo un juego intelectual. Es un desafío mental. Es una teología para estudiar, es una doctrina a debatir, es un dogma que defender, es una idea para discutir. Es una verdad de la que hablar. En otras palabras, para él, la fe no es algo que haces, es solo una conversación. Les encanta hablar, habla día y noche, sobre Dios, sobre la fe. Y les encanta debatirte, y se trata de conversación, no de conducta. Ellos prefieren discutir la Biblia que hacerla. ¿Está bien? Prefieren debatir la teología que hacerla, que practicarla. Y en Santiago capítulo 2, verso 18, se imagina un objetor intelectual, ese tercer tipo de fe falsa. Dice, bien, verso 18. Santiago dice esto. Algunas personas tienen fe, otras buenas acciones, dice Santiago. Pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe
con mis buenas acciones. En otras palabras dice, hey, ¿sabes? Él dice, ¿te gusta involucrarte en buenas obras? Bueno, yo discuto las cosas buenas. Me gusta hablar de eso. Me gusta hablar de la Biblia. No quiero practicarla, solo quiero discutirla. Y es genial, para mí es genial. No quiero ensuciarme las manos, realmente no quiero hacer nada sobre mi fe. Prefiero pelear por eso en línea. No quiero obedecer a Dios, quiero debatir con Dios. Lo discutiré toda la noche. Pero no me pidas que me comprometa, esa es falsa fe. Número 3. Hay una frase clave en el verso 18. Y si tomas notas, quiero que encierres la frase mostrarás. Él dice, ¿cómo sé que tienes verdadera fe a menos que la muestres? Dice, la verdadera fe es visible, es evidente. Puedes verla, me la muestras. ¿Sabes? Es así. La fe, como el amor, no tiene olor. Es incolora. No pesa, no puedes verla. Entonces, ¿cómo saber si alguien realmente tiene fe? Santiago dice, mira su estilo de vida. Mira su estilo de vida. Me puse a pensar recién, sabes, en las dietas. Me di cuenta de que la fe es como las calorías. No puedes ver las calorías, pero puedes ver los resultados de las calorías. ¿Está bien? No puedes verlas, nunca verás una caloría, pero puedes ver los resultados. Y eso es lo que la fe es. No puedes ver la fe, es inodora, pero es invisible, pero tiene resultados. Algunos recuerdan, si la vieron ya, una película clásica llamada El hombre invisible. Y en la película este hombre, sabías que él estaba cerca si movía cosas. ¿Sabes? Movía una taza o abría una puerta. Y el punto que aquí hago es que la verdadera fe no se puede ver por sí sola. La fe verdadera se expresa de forma visible. Si tú afirmas ser cristiano, Santiago dice, tengo derecho a pedirte que lo pruebes. Y la forma de probarlo es por tus acciones. Ahora, la verdad es esta. Alguien tan grande como Dios, no es posible que entre a tu vida sin cambiarte visiblemente. Es imposible que alguien como Dios entre en tu vida y no te cambie de manera visible. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. No se hacen nuevas en tu vida de inmediato, pero sí nuevas en tu vida con el tiempo. Y si tuviera que agarrar 220 voltios de, ¿sabes?, un cable de electricidad, lo sabría al instante. Y tú también. Y es como cuando, sabes, al tomar el cable caliente de la electricidad, sabes cuando Dios viene a tu vida porque te cambia. La pregunta es, y quiero que pienses en esto. No somos perseguidos en los Estados Unidos por nuestra fe, acosados, pero no perseguidos. Pero si fueras arrestado por ser cristiano, ¿habría suficientes pruebas para condenarte? ¿Ah? ¿Habría evidencia para condenarte? La gente diría, veo los cambios en su vida. La fe verdadera siempre produce una vida cambiada. Es más que las palabras que digo, es más que una emoción sentida. Hoy tuve una emoción maravillosa en el servicio. Es más que una idea a debatir. Número 4. Cuarta cosa que la fe no es. La fe verdadera es mucho más que una verdad que creo. Oh, sí. Es mucho más que una verdad. ¿Qué crees? Santiago de nuevo usa un poco de sarcasmo, creo que por eso me gusta. Usa el sarcasmo para hacer su punto, y en Santiago 2, versos 19 y 20 dice esto. ¿Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios? Bien hecho. Aún los demonios lo creen. Y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil?
Es decir, el tipo viene y piensa que ganará un premio al decir, jactándose, bueno, yo creo en Dios. Vaya cosa. El diablo cree en Dios. ¿Lo sabes? El diablo no es ateo, es más listo que eso. Ahora el diablo cree en Dios, pero no lo hallarás en el cielo. Y los demonios creen en Dios y no hay en el cielo. ¿Por qué? Porque una cosa es tener conocimiento de Dios, creer en Él, otra cosa es obedecer a Dios, amar a Dios, confiar en Dios, servir a Dios. Quizás no lo ves, el diablo no es ateo, no es tonto. Déjame ser claro. Decir yo creo en Dios no te llevará al cielo. Incluso el diablo dice eso. Claro que cree en Él, cree en Jesús, sabe que Jesús es hijo de Dios, por eso quería matarlo. ¿Y qué? No es solo algo en lo que crees y tienes un intelectual conocimiento. ¿Cuál es la verdadera fe? Si no es lo que digo, no es lo que siento, no es lo que yo creo, no es todas estas cosas que quiero discutir y quiero debatir. Santiago dice, la fe es una acción que hago, una acción que llevo a cabo. La fe es activa, no es pasiva. La fe es un compromiso, la fe es elección, la fe es una acción, la fe es algo que hago. Santiago capítulo 2, verso 26 dice así, así como el cuerpo sin el espíritu no respira y está muerto, así también la fe sin buenas acciones está muerta. ¿Has notado la palabra que Santiago usa una y otra vez en la sección? Hay una. La usa en cada verso que te he leído. Es la palabra hacer. Déjame leerte algo de nuevo. Dice, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Dice, yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Dice, la fe sin buenas acciones está muerta. Dice, ¿acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? Y dice, a menos que produzca buenas acciones, está muerta. Y sigue y sigue y sigue. Este es el punto. Lo dice una y otra vez. Dice, entiende el mensaje. La fe se muestra en mi vida, mi estilo de vida. Y si no hay cambio en mi vida, no hay verdadera fe. Tengo fe falsa. Primera de Corintios capítulo 16, versos 13 y 14 dice, un buen verso para recordar en esta pandemia. Permanezcan firmes en la fe. Sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor. No puedo pensar una mejor frase para que recuerdes. Mantente firme, sé fuerte, haz todo con amor, permanece firme en la fe. Eso debemos hacer durante esta pandemia. Es un gran verso para recordar. Déjame preguntarte, ¿qué estás haciendo estos días para permanecer firme en tu fe? ¿Qué haces para testificar de Jesucristo? ¿Qué estás haciendo para demostrar tu fe? ¿Algo? ¿Haces algo para demostrar tu fe en medio de esta pandemia? Santiago termina su discurso o ensayo sobre la diferencia entre la fe real y la falsa, al darnos dos ejemplos reales de vivir por fe. Y estas dos personas eran reales, pero eran muy, muy diferentes. Se llamaban Abraham y Rahab. Santiago los elige del Antiguo Testamento para demostrar la verdadera fe. Abraham y Rahab, por cierto, ninguno era judío. Lo que significa que no eran parte del pueblo elegido de Dios. ¿Por qué? No había judíos aún. No hubo judíos hasta que Abraham realmente tuvo fe. Abraham nació donde el actual Irak está hoy. No nació en Israel, nació en el Irak actual, en ese imperio, la era de Babilonia. Ahora, Abraham tenía fe y Rahab tenía fe. Abraham era un hombre, Rahab una mujer. Abraham era un hombre de negocios rico. Rahab era una prostituta. Vivía en las calles, en la ciudad de Jericó. Sus vidas están separadas por muchos años. La historia de Abraham está en el libro de Génesis. Y un día Dios viene a Abraham, que no tiene temor de Dios, es un idólatra en Ur de los Caldeos. Y Dios viene y dice, Abraham, quiero que dejes tu país
Y te pediré que me sigas a una nueva ubicación, y quiero que muevas a tu familia, tus rebaños y manadas, y si confías en mí en esto, voy a hacer de ti una gran nación si demuestras verdadera fe en mí. Y lo hizo. Y Abraham se convirtió en el padre de la fe y se convirtió en el padre de la nación judía. Quiero que escribas esto. Abraham siguió a Dios sin saber a dónde iba. Eso es fe. Abraham siguió a Dios sin saber a dónde iba. No dijo, Dios, muéstrame a dónde vamos. No, él no actuó así. Dios le dijo, dirígete a esa dirección. ¿Cómo sabré cuándo llegué? Te diré cuándo. Va a un lugar que nunca ha visto, nunca ha estado, confiando en un Dios que no conocía antes, pero él actuó según su fe. No ocultó nada de Dios. Confiaba en que Dios proveería y luego fue probado cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo. Fue una prueba. Y Abraham supo, Dios, si lo sacrifico, Dios podría resucitarlo. Confiaré en él. Toda su vida fue confiar en Dios. Seguir adelante, dar pasos de fe, arriesgarse sin la certeza de a dónde iba. Bien, Santiago concluye de su ejemplo de Abraham en el verso 22. Dice, ¿no es obvio, hablando de Abraham, que la fe y las obras son compañeros de trabajo? Que la fe se expresa a través de las obras. Que las obras son obras de fe. Me encanta lo que dice. Las obras son obras de fe. Y en el verso 23, Santiago dice, Dios aceptó la fe de Abraham porque actuó en ella y lo consideró justo debido a su fe. Por eso Abraham fue llamado el amigo de Dios. No se me ocurre algo mejor que ser llamado. Al final de mi vida me gustaría ser llamado amigo de Dios. Al final de tu vida me gustaría que te llamaran amigo de Dios. Hay algunos amigos que no importan, pero si eres amigo de Dios, eso importará por la eternidad. Me gustaría que tú te hagas amigo de Dios. Hoy, si no estás seguro de ser amigo de Dios, voy a ayudarte a cruzar la línea en un minuto. Espera un poco, pero sé que puedes comenzar esa relación con Dios hoy. Dios quiere ser tu amigo, pero debes cruzar la línea con fe, tal como lo hizo Abraham. Luego, Santiago nos cuenta la otra historia, de Rahab. Esa historia se halla en Josué capítulo 2. De hecho, es una historia de espías. Moisés había sacado a los hijos de Israel, los israelitas, de Egipto, tras estar en esclavitud, y se preparaban para entrar a este nuevo territorio que Dios dijo, te lo daré, es la tierra prometida. Y Jericó es una ciudad gigante, altamente fortificada, y en esa ciudad, que tenía miedo de los judíos que entraban y que lucharían contra ellos, había una mujer llamada Rahab. Era una prostituta, vivía en las calles. ¿Y sabes lo que hizo? Arriesgó su vida para salvar a los espías que Josué había enviado hacia Jericó. Y debido a que arriesgó su vida para salvar al pueblo de Dios, Dios la puso en la genealogía de Jesús. ¿Sabes que en Mateo, el Nuevo Testamento, se enlistan las personas? Dice que el padre engendró a este padre y tuvo a este padre. 4 mujeres menciona, una de ellas es Rahab. Ni siquiera era judía. Y era una prostituta. Pero su fe era más importante que su pasado. Y a Dios le bastó así, y se convirtió parte del linaje del Mesías. No me importa cuál sea tu historia. Dios puede usar tu vida para bien si eres como Rahab. Y si das pasos en fe, escribe esto. Rahab arriesgó su vida para salvar a otros. Rahab arriesgó su vida por otros. ¿Qué hizo? Mostró su fe en acción. Eso es fe. Nuestra fe se demuestra por lo que hacemos. Nunca olvidaré una historia que escuché cuando era joven sobre el famoso equilibrista George Blondin. Hace mucho tiempo, creo que fue en 1920 que Blondin lo hizo. Blondin era muy famoso por caminar con cuerdas tensadas en lugares muy famosos, y un día decidió y anunció que iba a cruzar las cataratas del Niágara en la cuerda floja.
Miles de personas llegaron, en ambos lados, canadiense y estadounidense, para ver a este famoso equilibrista caminar por el Niágara. Se levantó hasta el borde y cruzó lento las cataratas del Niágara, y cuando llegaba al otro lado, la multitud enloquecía. Y saltaban y gritaban y gritaban, y Blondin solo levantó las manos y dijo, voy a hacerlo de nuevo. Y se dio la vuelta y caminó todo el camino de regreso. Cuando volvió al otro lado, la multitud enloqueció. Dijeron, es genial, es el mejor acto que hemos visto. Levantó las manos y dijo, lo volveré a hacer. Y dijo, pero esta vez empujaré una carretilla al andar. Y tomó una carretilla y comenzó a empujarla por las cataratas del Niágara escucha esto, con esta, ya sabes, cuerda. Mientras caminaba la sacudió un poco y dijo ¡Wow! Pero estaba en control y siguió hacia el otro lado, y al colocarla en el otro lado, la gente se volvió loca. Un anciano se acercó a Blondin y le dijo, Señor Blondin, esa es la mejor actuación que he visto. Creo que podría hacerlo cientos de veces, creo que puede hacerlo el resto de su vida, creo que nunca fallaría, creo en usted. Y Blondin le dijo, ¿en verdad crees en mí? Sí, hombre, tengo fe en usted, sé que puede, creo que cientos de veces. Blondin se dio la vuelta, lo miró y le dijo, está bien, amigo, sube a la carretilla. Esa es la prueba de fe. Esa es la prueba de fe. ¿Entrarás en la carretilla? Una cosa es decirlo, una cosa es sentirlo, una cosa es debatirlo. Nada de eso es verdadera fe. Una cosa es afirmar que lo crees, pero ¿subirás a la carretilla? Nuestro comportamiento muestra lo que realmente creemos. Quisiera que tomes este mensaje y que pienses en lo que dice la Biblia en 2 de Corintios 13:5. Examínense ustedes mismos para ver si están firmes en la fe. Pónganse a prueba. Quizá has sido un falso cristiano. Quizá has sido una persona de fe falsa. Tienes una fe falsa. Hablas por hablar, pero no has entrado en la carretilla. Digo, no hay nada en tu vida que demuestre que eres cristiano. Eres como todos los demás, que no son creyentes. ¿Has dado el paso de fe? Si es así, debe notarse en tu vida y debe notarse durante esta pandemia. Quiero dejarlo muy claro. Mira, las obras no te salvan, no pueden salvarte, no puedes llegar al cielo, no puedes ganártelo. No son la raíz de tu salvación, son el fruto. Muestran que eres cristiano. No te hacen cristiano, lo muestran. Efesios 2, versos 8 al 10 dice, porque por gracia son salvos por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano. Ahora, observa 3 preposiciones en este texto. Dice que somos salvos por gracia, somos salvos por la fe, somos salvos para una vida de buenas obras. ¿Tienes las 3 partes en tu vida? Si eres salvo por gracia y eres salvo por la fe, se mostrará en tu vida. No puedes dejar que Dios entre en tu vida y eso no te cambie. El orden es importante. Por gracia, mediante la fe, para hacer las buenas obras, y Dios planeó tu vida para hacer una diferencia. Quiero cerrar con solo un par de preguntas, a la luz de lo que Santiago recién dijo. Primero te pregunto, la pregunta es, ¿soy realmente cristiano? ¿Realmente he puesto mi fe en Cristo? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes eso? Pues un día oré. ¿Cambió tu vida? ¿Qué cambios puedes señalar en tu vida? ¿Qué cambios puedo ver en mi vida? ¿Es mi estilo de vida diferente de los no creyentes? Cada semana hacemos una invitación al final de cada servicio en Saddleback. Lo primero que hacemos es dedicar nuestra vida a Jesucristo. Y si nunca has hecho esto, quiero guiarte en una oración ahora mismo. ¿Quisieras orar conmigo? Y esta es una oración de verdadera fe, no fe falsa. Di esto, Dios, no quiero tener una fe falsa. Quiero confiar realmente en ti. Quiero que cambies mi vida para siempre.
No quiero solo hablar por hablar y no andar en fe. Quiero que mi vida sea mejor. Quiero que mi vida sea diferente. Quiero que mi vida sea lo que tú la hiciste para ser. Quiero saber tu propósito para mi vida. Y te pido que me cambies. Te doy permiso para cambiarme. Y quiero aprender a confiar en ti y seguirte como Abraham y como Rahab. Jesucristo, te entrego mi vida por completo. En tu nombre oro. Amén. Si oraste de corazón, ¿sabes qué pasará? Comenzarás a cambiar por dentro, no de la noche a la mañana, pero por el resto de tu vida Dios te cambiará. Te amo mucho, gracias a Dios por ti. Nos vemos muy pronto. Dios los bendiga.